¿Cómo estás? Soy Javier Arias y estamos en Fuengirola, mi barrio, mi ciudad, porque ya la siento como propia. El otro día tiré unas historias en Instagram que le preguntaba a los fuengiroleños qué lugares todavía me faltaba conocer de esta hermosa ciudad y recibí varias recomendaciones, así que acompáñame y lo vamos a descubrir juntos. Sabés que acá, en este escenario, vienen un montón de artistas súper conocidos, internacionalmente. Es un evento que se hace todos los años acá, en la ciudad de Fuengirola. Mira, acá tenés un plano más general, ahí se ve el escenario del lado de atrás y las gradas donde van las personas. Y esto está armado acá, en el Parque del Castillo. Y acá tenés algunos de los eventos y artistas que van a estar en este lugar. Este es uno de los extremos del paseo marítimo. Acá empieza o termina, bueno, depende de qué lados lo veas. Y para el otro lado tenés 7 kilómetros en los cuales podés ir caminando mientras vas viendo las playas. Y esto es lo que te quería mostrar, la playa canina. Acá tenés lo que es la playa normal y acá, en todo este cerco, de acá para allá, podés venir con tu perro. Ah, mirá qué bueno esto. Acá tenés esta traba, claro, para que no se vayan los perros. Bueno, acá tenés las clásicas duchas para las personas, pero lo curioso de esto es que también tenés las duchas para los perros. ¿No le gusta? No. Bueno, cada uno tiene sus gustos. Mira, acá tenés estas correas para engancharlo y que se queden ahí mientras se refrescan las mascotas. Mira, tiene acá el dibujo de la patita. Se larga así como un agua muy lluvia, pero muy finita, ¿eh? Hola, ¿cómo se llama? Mimo. ¿Mimo? Hola, Mimo. ¿Venís a disfrutar la playa? Muy bien. Todas funcionan, ¿eh? Es algo que me llama muchísimo la atención acá también, que están muy bien cuidadas todas las playas a lo largo de todo Fuengirola. Ahora, estas playas también tienen sus normas, no es que dejás al perro suelto, haces tu vida y que el perro haga la suya. O sea, como dueño de la mascota, acá tenés un cartel que dice normas de uso y tenés un montón de cosas que podés hacer o que tenés que tener en cuenta si venís acá con tu mascota. Por ejemplo, tener el animal todo el tiempo controlado y los que pesen más de 20 kilos o tengan un carácter fuerte, así dice el cartel, tienen que llevar bozal. Otra de las cosas es que los dueños se hagan responsables de lo que hagan los perros, juntarlo con una bolsa y desecharlo en los lugares correspondientes. Tener documentación relativa a la identificación del animal. Ahora, si bien esto es una playa canina, principalmente es una playa de personas. Así que otra de las cosas que tienen que tener en cuenta los dueños es la correcta convivencia con las otras mascotas y, por supuesto, con las personas. Y ahora sí, sigamos con el siguiente lugar. Y llegamos al recinto ferial. Acá en este lugar se organizan eventos y ferias, como bien lo indica el nombre. Si venís acá un día martes, por ejemplo, entre las 9 y las 14, te vas a encontrar con uno de los mercados más grandes de Andalucía, que actualmente tiene 470 puestos. Y esto, que ahora lo ves así, los días martes lo ves así. Wow, la transformación total. Mirá lo que es esto, parece otro lugar, directamente.
la primera vez que vengo a esta feria de los días martes y por lo que veo está todo como segmentado, separado. Allá tenés todo lo que es vestimenta y fíjate, en toda esta parte tenés todo lo que es frutas. Y este fue el mercadillo de los días martes, que tenés un montón de cosas, como habrás visto. Y después, los días sábados, tenés artículos de segunda mano. Ahora sí, vamos a seguir con el recorrido. Y llegamos al Parque Yacimiento Romano. Wow. Y acá te dice, mira, cómo era este lugar en los 50, en el 97 y acá en el 88. Mira, que empezaron a excavar y encontraron todo este patrimonio arqueológico romano increíble. Y mira esto, acá tenés una aplicación que vos te la podés descargar en el teléfono, tanto para Android o para iPhone, y tenés una audioguía que mientras vas recorriendo te va explicando todo. Esta villa se sitúa junto a la antigua línea de costa y próxima al arroyo Pajares. Así que ya sabes, si querés venir acá y descargarte la audioguía, podés hacerlo. Es más, podés descargarte la audioguía sin la necesidad de estar acá. Yo te voy a dejar el link acá abajo de este video para que después, si tenés ganas de saber todo exactamente cómo es la cuestión acá, puedas escucharlo tranquilo desde tu casa. Pero bueno, ya que estamos acá, vamos a dar una vuelta. Acá se me va a complicar un poco con el patinete, ¿eh? Y acá tenés un barcito también, que si querés te podés venir a tomar algo. Mirá qué lindo lugar. ¿Qué es ese toro? ¿Qué es ese toro? Bueno, en un rato lo vamos a ir a descubrir juntos. Mira, esta escalinata la encontraron en 1987 cuando estaban ampliando la carretera. ¡Wow! Yo en el video anterior, en el de Málaga Centro, te había contado que en toda esta zona, en el siglo I antes de Cristo, si no estoy equivocado, sabes que en algunos lados dice antes de Cristo, en algunos lados dice después de Cristo, es un montón de todas maneras. Toda esta zona era de los romanos, por eso es que en muchos lugares se encuentran estas ruinas. Bueno, me cansé de estar arrastrando el patinete, así que se va a quedar acá. Vamos a confiar en que no va a pasar nada. Ahí está, en un rato lo vengo a buscar. Bueno, miren esto. Qué bueno que está, ¿eh? Además está todo muy lindo, muy bien arreglado. Y acá está re cerquita, ¿eh? Tenés este camino acá y acá ya tenés todas las ruinas. ¡Wow! Mirá acá. Esto creo que eran como aguas termales o algo así, ¿eh? A ver si acá dice área calefactada. Bueno, vamos a ver si está el patinete, vamos a comprobar si esto de la seguridad hoy se cumple. Bueno, igual esto de la seguridad yo siempre lo comparo con el lugar de donde vengo, con Buenos Aires. Yo entiendo que también pasan cosas como en todos lados, que si te descuidas, como por ejemplo acá, si ahora estuviese lleno de gente, yo no hubiese dejado el patinete ahí. Ahora medio que lo dejé porque no hay nadie. Pero bueno, tampoco hay que ser ingenuo, ¿no? Y hay que tener siempre cuidado con las cosas. Pero bueno, por lo pronto, mi patinete está acá. Y ahora sí, vamos a seguir con la recorrida. Bueno, ¿qué pasó con el patinete? Usamos la magia de la televisión o del video de YouTube, en este caso, y lo dejé en el departamento, porque a donde vamos a ir ahora, me pareció que era mejor hacerlo a pie. Ahí, tenemos que ir ahí. Che, se me complicó la subida y todavía no empecé a subir, ¿eh? No sé para qué lado ir y además como que está medio acá, medio cruzado. No sé si tengo que ir por ahí arriba, si seguir por acá y dar una vuelta. Y no sé cómo subir ahí arriba. Me estoy arrepintiendo un poco. Me estoy arrepintiendo. ¿Llegaré a subir? ¿No llegaré a subir? No sé, ¿eh? No sé cómo va a terminar esto. Recién tiré unas historias en Instagram a ver si alguien me tira el dato por dónde tengo que ir. Creo que acá alguien me mandó un mensaje. Me dice, tienes que subir por las partes de atrás. Vale, ya me hablo a mí mismo en español. A ver. Ay, mirá, me mandan un mapa. Ahí está, cada vez más cerca y tan lejos al mismo tiempo. Creo que ahora voy bien, Ahí se ve el toro. O sea que tengo que dar toda la vuelta como por atrás. Estoy como ahí nomás. Acá en el mapa todo se ve ahí nomás. Después, bueno, hay que llegar, Yo creo que ya debo estar cerca. Yo no sé si es que tengo que subir más en algún punto o ya estoy subiendo ahora y capaz que me encuentro con una calle y ya llegué.
Creo que la foto que me pasaron por Instagram recién era ese lugar, ¿eh? A ver, vamos a chequear. No, estoy en cualquier lado. Estoy en cualquier lado. Bueno, ¿sabes qué? Si con el mapa me estoy perdiendo, no lo veo más. Y sigo mi instinto. Y así fue como terminé. Terminé en cualquier lado. Yo creo que tiene que ser por acá. Mirá. Y yo me mando por acá. A ver. Acá alguien escribió el Toro, mirá. Alguien que se perdió y dijo, ¿sabes qué? La próxima no me pierdo más. Escribo ahí el Toro. No lo puedo creer. Llegué. ¿Viste cómo es esto, eh? Seguís y en un momento llegas. ¡Wow! ¡Wow! Mirá lo que es esta vista. Valió el esfuerzo. Lo logramos, ¿eh? Lo logramos. ¿Sabés que la historia de este toro arranca acá en España en el año 1956? Y no está solo en este lugar, lo podés encontrar también en otros lugares de España. Este es el famoso toro de Osborne, así le llaman acá. Bueno, la cuestión es que este toro, es decir, el diseño, nació a pedido de unas bodegas al artista Manolo Pietro. Y un dato curioso es que cuando su creador lo presentó a la marca les dijo, no nos gusta tu diseño. Pero él estaba tan seguro de su obra que les dijo, esto va a funcionar muy bien a donde lo quieran poner ustedes, que era al costado de las carreteras. Con la idea de que al venir de lejos vaya apareciendo en el horizonte el toro. Después, en el año 88, si bien salió una ley que prohibía todas las publicidades a los costados de la carretera, la única que se mantuvo fue esta, la del toro, ya que de alguna manera se empezó a asociar esta imagen con España. Tiene 14 metros de alto y está formado por varias planchas de metal. Y no está solamente acá en España, también podés encontrarlo en países como Dinamarca, Japón y México. Mirá cómo se ve desde acá abajo y que se ve también desde las playas, ¿eh? Son las 9:30 y todavía hay claridad. Es una cosa increíble. Increíble como este lugar, como Fuengirola. Temas como la calidad de vida, la seguridad, el respeto, lugares como las playas, el puerto deportivo, el castillo. Eso y mucho más los podés ir a ver a mis otros videos. Mientras tanto, te voy a dejar para que veas alguno de estos dos videos de acá. Y como te digo siempre, lo que crees, creas. Nos vemos la próxima.